del Señor. Amén. Un día muy especial para muchos de nosotros. Es el Día del Padre. Aunque algunos de nosotros ya no lo tenemos presente físicamente, siempre está en el recuerdo, siempre lo vamos a seguir llevando en nuestro corazón, pero también es un recordatorio para aquellos que todavía lo tienen, que lo valoren, que lo cuiden y que todo lo que puedan hacer por ellos sea ahora, porque mañana es tarde. Todo lo que esos halagos, ese cuidado que deben tener, yo creo que es importante que lo demostremos con nuestra presencia, con nuestra ayuda. No importa que no lo pidan, porque a veces las personas mayores somos, porque yo ya me considero una persona mayor, un poquito testarudos. Creemos que todavía lo podemos todo, pero todos los años nos pasan la factura de las cosas que hemos hecho mal. Y eso el Señor nos hace acordar que debemos cuidarnos. Pero tenemos un Padre presente, que es el Señor. Él nos cuida día a día, momento a momento. Y a pesar de que nosotros nos olvidamos a veces de Él, Él no se nos olvida. Él nos cuida y nos protege. El Salmo 135, yo tomé del 1 al 6. La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Yo creo que es importante que reconozcamos la grandeza de nuestro Dios, y este salmo el salmista lo representa fielmente como el Señor es. Dice: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, y a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor es mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Yo me tomé para mí el verso 4. Dice: porque Jehová ha escogido a Jacob. Jehová nos ha escogido a cada uno de nosotros. Nosotros no llegamos por mera casualidad a las puertas de la iglesia o a las manos del Señor. El Señor nos escogió. El Señor nos llamó. El Señor siempre está pendiente de nosotros. Y dice: a Israel por posesión suya. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿De qué podemos tener miedo? ¿De qué podemos pensar que nos va a fracasar en la vida? Solo si tomamos las decisiones apresuradas, si hacemos lo que a nosotros nos parece. Ayer hablaba con una señora y decía que muchas veces tomamos decisiones con nuestra cabeza, con nuestra mente, y no con el corazón y en las manos del Señor. Muchas veces nos apresuramos a tomar decisiones. Por eso es que fracasamos en algunos aspectos de nuestra vida. Debemos tomarnos para sí que somos pueblo de Dios, que el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y nos va a dar, pero a su tiempo, no al nuestro.
Nosotros no podemos decirle al Señor, esto lo quiero así y ahora. Porque yo no sé si Dios lo quiere así. Debemos confiar de que el Señor lo que quiere es lo mejor para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que quiere es que podamos reunirnos todos los domingos o todos los días en su casa para poder alabarle y glorificar ese santo nombre. Yo leía todo el resto del Salmo y todas las maravillas que hizo. ¿Creen que eso caducó? ¿Que el Señor no tiene poder de seguir haciendo maravillas? Yo creo que sí tiene. Y tenemos mucha experiencia acá. Tenemos mucho testimonio de que el Señor tiene poder. De que sigue teniendo el mismo poder que hace 2000 años. Porque Él nos eligió desde antes que nosotros naciéramos. Sin conocerlo. Ella lo predestinó de esa forma. Entonces debemos confiar en que el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro líder y mucho más, nuestro salvaguardián, Él nos guarda en cada momento. Pongamos este culto y nuestras vidas y este día en especial, el Día del Padre, en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día más de vida. Gracias por poder estar en tu casa. Gracias porque podemos festejar, Señor, por ese papá que tú nos diste, Señor, y que muchos lo pueden seguir disfrutando, Señor, y cuidando. Gracias por ese privilegio. Gracias por ser nuestro Padre, Señor, cada día de nuestra vida. Y gracias porque tú nunca nos desamparas, Señor. Ahora, Señor, ponemos este culto de alabanza y gloria a ti, Señor, en tus manos para que tú lo dirijas de principio a fin, Señor. Sé tú, Señor, quien obra en esta mañana. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, para recibir tu palabra, Señor. Porque todo te lo pedimos y agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, mis hermanos. Los invito a estar en pie, por favor. Todos aquellos que puedan hacerlo. Vamos a estar en la presencia del Señor. Ya estamos en la presencia del Señor. Vamos a adorar, alabar y glorificar su nombre. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con Dios. Da gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual, da gloria y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de
y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, nombre sin igual, su nombre es sin igual, nombre sin igual. Y en verdad, Señor, que estamos delante de tu presencia, Señor. Estamos ante ti, Señor, nos postramos, nos humillamos ante tu grandeza, Señor. Te damos las gracias, Señor, de poder derramar nuestros corazones delante de ti, sabiendo que tú estás aquí en medio de nosotros y en nuestras vidas también, Señor. Gracias, Señor, por poder honrar, alabar tu nombre con libertad, Señor. Gracias, Señor, que tú no nos permites hacer porque tú nos limpiaste, Señor. Tú nos perdonaste. Tú nos restauraste, Señor. Gracias porque hoy podemos expresar a través de estas canciones lo que realmente sentimos en nuestros corazones. Y en parte de ellos dice, nombre sin igual. Claro que sí, Señor. ¿Quién te puede igualar a ti, Señor? Nadie. Tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de dioses, quien está por encima de todas las cosas. Tú eres el Todopoderoso. Oh Señor, te alabamos, te adoramos y nos gozamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el coro. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar, levantar voz y puedo testificar que me salvó. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar, levantar voz y puedo testificar que me salvó. Cristo ya viene desde las nubes, se viene pronto con gran poder. Yo me preparo, siempre orando, porque yo quiero irme con él. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio, llenó mi alma de gozo y me salvó. Ahora puedo cantar, levantar voz y puedo testificar que me salvó. Amén. ¿Creemos esto? Amén. Oh, qué regalo precioso Cristo me dio. Llenó mi alma de gozo y me salvó. ¿Se siente gozoso por la salvación que Dios ha traído a su vida? Por su Hijo Jesucristo. Amén. Dele una bendición a la distancia a su hermano allí donde está. Que Dios le bendiga, dígale. A pesar del frío, a pesar de las circunstancias, pero nos gozamos en el Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. ¿Cree esto también? Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva Cristo de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles,
confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus morales cumplirá, y confiado se quedará siempre en él. Paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ella para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrena. Ellas en la vida nos tendrán y triunfar podemos ordenar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Amén. Liliana, es una oración más, por favor, sí. Padre nuestro y Dios nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por poder estar aquí en tu casa, Señor, adorando, alabando y dándote toda la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias por guiar nuestros pasos hasta aquí. Recibe esta alabanza, esta adoración, este culto, Señor, como ofrenda de olor agradable a ti, Padre. Amén. Bendice a cada uno que ha llegado, Señor, y apresura los pasos de aquellos que vienen en camino. Dejamos todo en tus manos, Señor, para que seas tú guiando y dirigiéndolo todo de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Manos cariñosas, manos de Jesús, manos de llevado, gracias a la cruz, manos que supieron solo hacer bien. Gloria a esas manos, aleluya, amén. Blancas azucenas, niños de amor, fueron esas manos de mi Redentor, manos que a los ciegos dieron la visión, con el real consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas, el Redentor, que multiplicaron los peces y el pan. Manos milagrosas que la vida dan. Manos que sufrieron el clavor y la cruz. Manos redentoras de mi buen Jesús, de esas manos bellas yo confiado estoy. Ellas van guiando pues al cielo voy. Oh Jesús,
Joaquín, guíanos en una oración, ¿sí? Yo
Necesitamos cada día una unción fresca de parte de ti, Señor, para realmente vivir lejos o alejarnos, o también resistir, Señor, a las acechanzas malignas, Señor. Sabemos
que las circunstancias que nos tocan vivir son difíciles, Señor, pero todo es posible en ti, Señor. Y agradecemos esto porque sabemos que nuestras fuerzas vienen de ti. Que si vamos a superar unas circunstancias es por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, que tú pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Por eso necesitamos una unción fresca de parte de ti cada día, Señor, para vivir y poder superar cada circunstancia que podamos vivir en nuestras vidas. De diferentes maneras estamos siendo hostigados por el enemigo, pero gracias, Señor, porque tu poder está en nosotros y tú te encargas de todo esto, Señor, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestra roca, porque eres nuestra fortaleza, porque eres nuestro pronto auxilio, porque eres nuestro abrigo, oh Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dice el salmista. Mi socorro viene de ti, que eres el creador, que ha hecho los cielos y la tierra, oh Señor. Y todavía, Padre, gracias porque nos cuidas de una manera muy, muy particular, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, diga, mis hermanos, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Que el calorcito del Espíritu de Dios en nosotros nos abrigue. Nos dé el calorcito que necesitamos en nuestro cuerpo. Ha sido una semana fría realmente, pero damos gracias a Dios que podemos estar en su casa, que podemos también orar por aquellos que no han podido venir por una circunstancia u otra. Se entiende, el frío es intenso y hay muchas personas mayores que nos acompañan. Damos gracias a Dios por poder estar aquí en su casa. Hoy me quedó sonando en la cabeza referente al día de hoy, en el cual celebramos el Día del Padre y damos gracias, aunque en el caso mío no lo tengo a mi padre, no lo tenemos, pero guardamos los mejores recuerdos de él, guardamos sus cualidades, sus virtudes, las cosas que él nos enseñó de la vida, del Evangelio, de las circunstancias. Todo, cada uno lo debe tener guardado en sus corazones. Yo pensaba cuando Jorge estaba haciendo alusión al tema, pensaba a nivel social, lo que estamos viviendo hoy día. Hay una realidad que se enmarca cuando llegan estos días. Cuando se celebra el Día de la Madre, es un movimiento muy diferente a cuando se celebra el Día del Padre. Ahora me pregunto, ¿por qué será esto? ¿Qué circunstancias será que estamos viviendo que hace que el movimiento comercial y el movimiento de las familias también en torno al Día de la Madre es muy diferente al entorno al Día del Padre? Esto no es el mensaje, simplemente es una reflexión que me vino a la mente con un pasaje de la palabra del Señor referente a lo que Jorge hacía alusión. Y yo pensaba y decía, ¿cuántos matrimonios disueltos hay? ¿Cuántos hijos de padres ausentes existe hoy día? Hoy, seamos reales y vivamos nuestra realidad social. Muchísimo porcentaje, un porcentaje muy elevado, por decirlo más delicadamente, de hijos que nacen hoy día no conocen a sus padres, o el padre simplemente está ausente en la familia. Y ahí no es nada más ni nada menos que salir del diseño que Dios dispuso. Dios dispuso que el hombre y la mujer se unieran
el matrimonio y de esa forma criar sus hijos. Pero hoy el hombre, por su naturaleza pecaminosa, lo hace y lo ha venido haciendo en forma diferente al diseño de Dios. Y ahora pagamos las consecuencias debido a esas circunstancias. Hijos que no conocen a sus padres, o hijos que lamentablemente, en especial a su papá, viven lejos del papá, no lo ven, no pueden mamar la educación paterna porque los padres están separados y él está con su mamá. Y es una realidad que la vivimos a la vuelta de la esquina, mis hermanos. Cuán agradecidos debemos de estar también por la familia que Dios nos dio. Pero desde el punto de vista espiritual, nosotros tenemos un Padre que no es ausente, siempre está. Nuestro Padre Dios siempre está a nuestro lado y nos tiene en el hueco de su mano, como bien decía Jorge hoy. Cuida, ama, protege y le da el cariño que necesita cada hijo. Recordaba ese pasaje en el cual Jesús sube a la barca y le dice a los discípulos que naveguen mar adentro. Se desató una tormenta, Jesús estaba durmiendo, los discípulos se asustaron, corrieron a Jesús. ¿Por qué tenéis miedo?, le dice el Señor. ¿Acaso no tenéis fe? Jesús es el Padre nuestro, es nuestro Padre espiritual. Y sea cual sean las circunstancias, las tormentas que puedan venir en nuestras vidas, Él siempre va a estar a nuestro lado. Debemos de tener presente que así como en esa barca en la cual transitaban los discípulos, simboliza hoy la realidad de nuestras vidas. El mar simboliza el mundo en el cual vivimos. Es importante que en esa barca en la cual usted está navegando por las situaciones en este mundo, esté Jesucristo. Preocúpese para que Jesucristo esté en su barca, dirigiendo su vida. Ese es el mejor tesoro que usted puede tener, la presencia de Dios en su vida. Sea cuales fueren las tormentas que vengan en su vida, usted va a correr al Señor Jesús y el Señor Jesús va a dar la bendición sobre usted, va a cuidarlo, va a traer calma, va a traer esa bonanza, como dice la palabra de Dios. ¿No? Todos recordamos la serie Bonanza de Cowboy, ¿no? Bonanza, ¿por qué? Porque era un lugar pacífico, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba el rancho que le decían La Ponderosa? En ese lugar había paz, había tranquilidad, y Jesús trajo eso a sus discípulos. Como Padre espiritual nuestro, como nuestro Padre, la palabra de Dios nos habla también de que somos hijos adoptados por el Señor. Gozamos de los privilegios que Dios nos da. Gozamos como hijos suyos de la protección paterna. Tengamos eso presente en nuestras vidas. Y hoy celebramos el Día del Padre. Bueno, celebremos gozándonos que el Señor Jesús está en el centro de nuestros corazones y que Él se encarga de todas aquellas cosas que puedan traer dificultades, momentos difíciles, pruebas, pero también trae alegría, trae felicidad, trae trabajo, trae armonía. Pongámoslo siempre en el primer lugar y sepamos correr a Él cuando lo necesitamos. Seamos sabios y vivamos como personas sabias. Mis hermanos, quería compartir la palabra del Señor, el tema que por el cual voy a estar compartiendo ahora. Tiene por título el mensaje: no critiquen a los demás. No critiquemos a los demás. A veces puede ser un poco espinoso esto, ¿no? Puede ser un poco delicado.
muy delicado y que la iglesia lo tiene que tener presente en sus conductas. Porque por naturaleza, lamentablemente, somos criticones. Sabemos criticar y siempre tenemos a flor de labio alguna crítica referente a algo que se desarrolla, ya sea en nuestras vidas o a nivel del mundo. Si yo les preguntara cuáles son los programas más vistos de la televisión, lamentablemente los programas de Chimento son los que ocupan los primeros lugares. A la gente le gusta saber y criticar. Lamentablemente es así. Y no estamos ajenos en la Grey muchas veces de entrar en estos prejuicios y entrar en esto. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, en cierta forma, usar un pasaje de la palabra del Señor que está en Romanos 14, ahí vamos a estar leyendo. Vamos a ver cómo incide muchas veces estos aspectos en la Grey, porque lamentablemente somos propensos a caer en esto. Debemos cuidarnos. Como hijos de Dios debemos ser ejemplares y la iglesia debe tener una conducta y un comportamiento ejemplar en este mundo que vivimos y en la vida que llevamos. Ejemplos en los cuales solemos criticar. Yo no lo digo que nuestra iglesia lo hacen, los hermanos que vienen y se congregan acá lo hacen, pero lo he escuchado, lo he sentido y lo he visto. Hay mucha gente que es propensa a criticar, sobre todo los que están acá adelante. ¿Cómo canta mi hermano? ¿Viste cómo canta el fulano? ¿Decimos eso a veces o no? ¿O han sentido, alguno ha sentido eso en algún momento? No digo que usted lo está haciendo o que lo vaya a hacer, pero por la duda, si le pasó por su mente en algún momento hacerlo, cuídese, porque no está bien delante de Dios criticar. ¿Cómo toca el instrumento? Hoy a mí me costó horrible tocar la guitarra, muchísimo, por el frío, por los dedos, por otras circunstancias que uno está viviendo. ¿Qué recibo de parte de otra persona? Gracias Dios porque tuvimos la música. Yo extrañé horrores cuando Bacho no tocó por varios días, por un tiempo también. Porque me gusta no solo como toca, sino que también trae armonía a la música que hacemos. Y es algo, y él es un talento que él tiene, que lo ha puesto al servicio del Señor. Entonces cuando falta se nota. El Bacho no toca más porque debe estar en algún pecado. ¿Será que alguno dijo eso? Podemos llegar a caer e incurrir en estas circunstancias, mis hermanos, y somos propensos a criticar. También, para decir otro ejemplo a forma de introducción, ¿cómo predica? Muchas veces criticamos la forma de predicar de la persona que está aquí adelante y no miramos, no vemos ni no prestamos atención que la persona que está ahí adelante fue el Señor que lo puso y la persona que está trayendo te está trayendo palabras de vida eterna para ti. Yo les dije, pueden ser cosas dolorosas muchas veces, escuchar esto, pero tenemos que saberlo. La iglesia, la Grey, tiene que saberlo. La persona que trae la palabra del Señor se preparó durante un determinado tiempo en su hogar, leyó la palabra de Dios, se formó, se esforzó por cultivar eso que Dios puso en su corazón para traerlo de la mejor manera a la iglesia. Si no es una persona, si no lo hizo así, es porque es una persona seguramente irresponsable delante del Señor. Porque cada persona que ha subido al púlpito en este lugar siempre ha tenido la delicadeza de estudiar la palabra de Dios. Otros la saben bastante mejor que yo, me
bastante mejor que usted, bastante mejor que esto. Entonces es más fácil muchas veces preparar un mensaje. Pero descubrir que eso es la palabra que Dios tiene para la iglesia hoy no es tan sencillo. Y necesita oración, necesita postrarnos en la presencia del Señor y buscar que Dios ponga en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra que la iglesia necesita. No es tan sencillo. Y lamentablemente, muchas veces criticamos esto. Muchas veces lo criticamos. Ay, qué feo que predica. Ay, qué largo que predica. En ese feo y en ese largo que usted dice, está la palabra que usted necesita para su vida. Yo siempre soy un convencido, mis hermanos, de que Dios habla en todo un mensaje, posiblemente te hable 1 minuto a ti. 2 minutos, 5 minutos, 2 o 3 cositas. Y el resto puede ser que usted amplíe su conocimiento. Pero para la necesidad de su corazón, muchas veces es una pequeña palabra que el Señor tiene y eso trae satisfacción a su vida espiritual. Otras críticas que muchas veces somos propensos a realizar es acerca de cómo estás vestido. ¿Usted puede creer que hay personas que vienen a la iglesia a ver cómo la otra persona está vestida? Yo les dije que era bravo. Pero edifiquemos nuestras vidas. Edifiquemos nuestra relación personal con Dios y seamos personas útiles dentro de la iglesia. Que seamos personas de edificación. Lamentablemente muchas veces criticamos a una persona como está vestida, sin ver, sin saber que tal vez sea lo único que tiene. Y viene ante la presencia del Señor con necesidades espirituales, las cuales únicamente puede suplir Dios. Tal vez es lo único que tiene. Y nosotros se lo criticamos. Lo que sí soy un convencido también, mis hermanos, de que cuando venimos a la casa de Dios, tratemos y esforcémonos de tener lo mejor que podamos tener. Darle al Señor lo mejor. Darle al Señor lo mejor. Otra vez, lo mejor suyo no es lo mismo que lo mejor del otro. Pero no debemos criticarlo, porque por uno y por el otro, vamos a ver ahora, que por los dos murió Cristo. Sin embargo, yo estoy criticando a uno y poniéndome en lugar de juez de otro. Y el que juzga es el Señor. Y juzga las intenciones de tu corazón. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 14, del verso 1 al verso 15. Debiéramos leerlo hasta el 15:6, 15:7, pero vamos a ir hasta ahí nomás. Dice así la palabra del Señor. Yo los voy a leer en 2 versiones. Una la vamos a leer ahora, que es la Reina Valera, que es la que tienen todos, y después en otra Biblia de las Sociedades Bíblicas Unidas, que tiene otra traducción, pero es muy claro lo que traduce y nos ayuda a entender mejor qué es lo que Pablo está diciéndole a los hermanos de la iglesia en Roma. Capítulo 14, verso 1 del libro de Romanos. ¿Todos tienen? ¿Sí? ¿Amén? Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno?
para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Entienda, mi hermano, que Pablo le está hablando a personas creyentes, le está hablando a la iglesia. No está hablando a la iglesia comparándolo con una persona del mundo. Está hablando a la iglesia a dos tipos de personas: fuertes en la fe y débiles en la fe. Seguimos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y vivió y volvió a vivir, para ser señores así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Voy a ir al 12 de nuevo. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Es bastante claro Pablo en esta versión, pero es más claro en esta versión que vamos a leer ahora. Les pido que escuchen con atención, y eso va a abrir un poco más nuestra mente y nos va a hacer reflexionar sobre lo que estuvimos hablando. Obviamente, y pudimos ver en esto que leímos, que Pablo está indicando las diferencias que había en la sociedad romana cristiana, ¿no? Estaba hablando de los fuertes en la fe y los débiles en la fe, que ahora lo vamos a ver con más claridad cuando desarrollemos ese punto. Pero Pablo está hablándole a la iglesia, vuelvo a repetir, a los hermanos que se congregaban en distintos lugares de Roma, porque se cree que Roma fue fundada de hecho fue fundada en las casas de distintas personas, de distintos romanos que vivían en ese lugar y fundaron la iglesia. Ahora vamos a ver un poco de eso. Dice así, Romanos 14, verso 1. Reciban bien a los cristianos débiles. Es decir, a los que todavía, acá te define qué es un cristiano débil desde el punto de vista de lo que está enfocando Pablo. A los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo.
pues Dios lo ha aceptado por igual. Los ha aceptado por igual. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o trabaja mal. Así que es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o trabaja mal. Sobre su vida decide Dios, no el hermano. Así también, Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Permítanme darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas, todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de que piensa lo correcto. Los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios y le dan las gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pero lo hacen para honrar a Dios y también le dan las gracias. Nuestra vida y nuestra muerte ya no son nuestras, sino que son de Dios. Si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. En realidad, Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlos, porque todos sirven, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. En la Biblia Dios dice: juro por mi vida que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Verso 13. Ya no debemos criticarnos unos a otros, al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. A mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado, que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe comerlas. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. ¿Entendió un poquito mejor el pasaje? Cuando usted estudia la palabra de Dios, es bueno tener más de una versión bíblica. La tradicional Reina Valera que nosotros tenemos, que toda la mayoría, el 90% de los hermanos en la fe son la que maneja, muchas veces tiene una traducción que a veces no la comprendemos en realidad. Pero hay otras versiones nuevas, como la nueva versión internacional, como esta, como Dios habla hoy. Esas son otras versiones bíblicas en las cuales hay una Biblia también parafraseada. Yo la tengo también, no la quise traer para no extenderme tanto en la lectura. Pero son pasajes bíblicos que a veces nosotros no los entendemos a ciencia cierta o de qué está hablando el autor en ese momento. Y de esa forma nosotros podemos mejorar nuestro entendimiento de lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. O sea que no es malo, mi hermano, tener más de una Biblia y de diferentes versiones, o que estén aprobadas, obviamente, versiones que estén aprobadas, que sean confiables, para poder estudiar mejor la palabra del Señor. Muy bien. Primer punto que vamos a tratar.
sería la conducta saludable en la grey. Conducta saludable en la grey. Y esto tiene que ver cómo debo recibir a mis hermanos, cómo debo recibir bien a una persona que nos visita, y no debo contender sobre doctrina. Este último punto de contender sobre doctrinas se entiende sobre doctrinas secundarias o cosas que no inciden en la salvación. Por ejemplo, hay muchas personas que gastan mucho tiempo diciendo o discutiendo si la salvación se pierde o si no se pierde la salvación. El que te salva es Jesucristo y no hay otro. Y hay pasajes que te apoyan esta decisión. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre por medio del cual seremos salvos, sino es el nombre de Jesucristo. Y no hay de tu tía. La Biblia es muy enfática, pero sin embargo se han generado divisiones dentro de la iglesia por gente que discute si la salvación se pierde o si la salvación no se pierde. Otros discuten, por ejemplo, si tu doctrina está más cerca del calvinismo que del arminianismo. Ni Calvino ni Arminio vivieron con Jesucristo, ni en los padres de la fe, los padres de la iglesia primitiva. Calvino nació en el 1500 y pico, 1560 y pico, y Arminio unos años más después. Y hay iglesias que discuten y se han dividido porque yo soy arminianista y o porque yo soy calvinista. A mí me gusta la expresión que lo entiende un pastor. Yo soy de Cristo. Tú eres de Cristo. Porque el que murió por ti fue Jesucristo. El que murió por ti no fue Calvino, no fue Arminio. Después de Pablo se cree lo que cuenta la historia, que Calvino fue el teólogo más importante. Pero está perfecto, pero él no murió por ti. El que murió por ti fue la persona de Jesucristo. Y el que te salva es la gracia de Dios. Dios te salva porque por gracias soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino de Dios. No por obras, dice la palabra. Efesios 2, 8, 9 y 10. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener cuidado en estas cosas para no incurrir en errores y llevar a la grey a una posible división o posibles discusiones que nos llevan a buen puerto. La palabra de Dios que leímos en Romanos 14 habla de débiles, habla de fuertes, habla de inmundo y habla de perder. Vamos a definir estas 4 palabras en el sentido que Pablo lo ha escrito en esta porción bíblica que hemos leído. Débil, yo se lo voy a leer para ir más rápido, ¿sí, mi hermano? Falto de vigor o resistencia, apocado. Pablo se refiere con esta expresión, débil en la fe, a hermanos en la fe que aún no han podido dejar atrás las ceremonias y rituales religiosos del pasado. El creyente judío débil, escuche bien, el creyente judío débil tenía dificultades para abandonar los ritos y las prohibiciones del antiguo pacto. Se sentía obligado a adherirse a las leyes sobre la dieta, observar con rigor el día de reposo y ofrecer sacrificios en el templo. Débil en la fe. Se aferraban todavía a las costumbres tradicionales del pueblo judío. Esto es el judío débil en la fe. El creyente gentil débil se crió en medio de la idolatría pagana con todos sus rituales. Roma mantenía en aquellos tiempos una cultura mundana muy desarrollada e idolatraba a César como Dios. A su vez, se trataba de una ciudad cosmopolita donde convivían muchas culturas. El creyente gentil
Sentía que cualquier contacto que se relacionara con su pasado, inclusive los alimentos que pudieran haber sido ofrecidos a una divinidad pagana y luego vendido en la plaza, lo mancharía de pecado si lo consumiera. Ese era el criterio que manejaba el gentil débil en la fe. Ese es el criterio, el principio. Ambos tipos de creyentes tenían conciencias muy sensibles en estas áreas y todavía no tenían la madurez suficiente para ser libres de esas convicciones. Todavía no habían madurado lo que deberían madurar en la fe. Entonces, Pablo ataca esto para que obviamente las personas débiles en la fe, que eran personas nacidas de nuevo, pero que tenían poco conocimiento de las doctrinas bíblicas, Pablo los ataca diciéndole a los fuertes que los ayuden en vez de criticarlos. Así como debemos hacer nosotros en la iglesia. Si nosotros tenemos a un hermano en el cual ciertas doctrinas no las está manejando correctamente, debemos tratar de ser luz, pero no bajo la crítica, sino bajo el amor de Dios. Y ahora vamos a ver unos ejemplos. Fuerte. La definición de la palabra fuerte es ¿quién tiene fuerza o resistencia? Pablo se refiere con esta expresión, fuertes en la fe, a los creyentes judíos y gentiles maduros en Cristo. ¿Ven que hace una apreciación de judíos y gentiles? ¿Por qué? Porque la iglesia romana estaba formada por cristianos judíos y cristianos gentiles. Entonces había una pica de cultura entre ellos también. No era fácil convivir los judíos con la grey gentil, porque cuando decimos gentil estamos hablando de todas las personas que no son judías. Y de Roma había no solo romanos de Roma, sino que había personas que eran de otros lugares del mundo que habían decidido ir a vivir a Roma. Entonces, culturalmente estaban permanentemente chocando. Los creyentes judíos maduros, puntualmente, los creyentes judíos maduros entendieron la libertad en Cristo y entendieron que los requisitos de la ley mosaica ceremonial ya no eran obligatorios para ellos. Comprendieron que en el nuevo pacto debemos guiarnos por la ley del Espíritu, que el sacrificio de Cristo nos ha traído libertad. Los gentiles maduros comprendieron que los ídolos no son dioses reales, por tanto ellos asumieron que podían comer carne que hubiese sido sacrificada a los ídolos. Pablo está tratando de que la iglesia de Roma, frente a este tipo de situaciones, no sea perturbada en la unidad. Pablo está escribiendo desde Corintio toda la información que le traen de Roma y la está procesando y le está mandando una carta a los romanos, con la intención de ir a Roma para poder aclarar mejor todavía todas estas cosas. Pablo está tratando de que la iglesia frente a este tipo de situaciones no sea perturbada en la unidad. Recordemos que el enemigo es muy astuto y que va a querer infiltrar por las grietas que se generan en los conflictos. Y esto pasa, mis hermanos, yo ya lo he repetido varias veces, que este tipo de situaciones dentro de la iglesia muchas veces ha generado división. Hay hermanos que se van porque no les gustan ciertas cosas. Y sucede esto. Entonces nosotros lo que tenemos que hacernos es educarnos desde el punto de vista cristiano y espiritual para que estas cosas no sucedan. Y si están por suceder, o puede que van en camino de suceder, salirles al cruce con el amor de Cristo y tratar de solucionarlo. La iglesia romana de aquellos tiempos comenzó con la mayoría de cristianos judíos y algunos gentiles, pero el emperador Claudio, escuche bien todo esto, pero el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos porque estaban permanentemente alborotando la ciudad, instigando por un tal Cresto, esto es Cristo. Este acontecimiento de expulsión de los judíos se cree que ocurrió en el año 49 después de Cristo
Y de esta manera la iglesia, a medida que fue transcurriendo el tiempo, pasaron a tener mayorías de gentiles. Cuando Pablo escribe la carta, ya se había permitido a los judíos regresar a Roma. Para ese entonces las iglesias tenían mayoría de cristianos gentiles y dominaban en el liderazgo y su tono teológico. Comenzaron a tener choques de cultura. En definitiva, la iglesia romana, de acuerdo a lo que dicen los historiadores, de acuerdo a lo que dicen los teólogos, originalmente se inició a través de aquellos peregrinos que fueron a Jerusalén, judíos que fueron a Jerusalén en el acontecimiento de Pentecostés, vivieron el Pentecostés, escucharon la predicación de Pedro, se convirtieron al Evangelio y volvieron a Roma, porque ellos eran judíos, pero vivían en Roma. Y en Roma ellos comenzaron a predicar el Evangelio de distintas maneras en aquel lugar. Y al punto de que en el año 49, todos estos judíos romanos ya habían ganado mucha gente romana, gentiles romanos. Muchos gentiles romanos tomaron la fe cristiana como su fe. Y especialmente, si usted lee el capítulo 16 de Romanos, va a encontrarse con cantidad de nombres a los cuales Pablo les escribe y les agradece. Y esos nombres son nombres de mujeres. Las mujeres se hicieron cristianas en Roma muy rápidamente, porque la doctrina cristiana, nuestra doctrina, lo que nosotros manejamos la igualdad. Una de las cosas que todos somos iguales ante Dios. Eso era algo tremendo para los romanos y especialmente para la mujer romana, porque era considerada menos en su cultura. Y prácticamente era una cultura sumamente machista. Entonces las mujeres crecieron muy rápidamente en Roma y aferrándose a la cultura cristiana. Y eso pasó y llegó al año 49, cuando los judíos, por esos problemas culturales entre ellos, los judíos cristianos, con los otros judíos, comenzaron a discutir por el tema doctrinal, por el tema de la cultura que ellos tenían por tradición y la nueva cultura, que es la ley del Espíritu que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces eso generó tumultos y posiblemente sean de gran dimensión, que llevó a que Claudio, el emperador de ese momento, decidiera expulsar a todos los judíos de Roma y quedaron únicamente integrando las iglesias que ya estaban formadas en aquel lugar por cristianos gentiles. Entonces pasó el tiempo y esas iglesias crecieron, pero crecieron por gentiles. Comenzaron a surgir líderes gentiles, personas que no eran judíos. Cuando otro emperador decidió que los judíos podían volver a ocupar Roma nuevamente, cuando vinieron a las iglesias, los ex cristianos de esa iglesia, digamos así, ex judíos cristianos, se encontraron con un panorama diferente. Se encontraron ahora que los gentiles eran más cantidad que los judíos, porque Dios continúa haciendo la obra en Roma en los judíos. Entonces ahora las disputas culturales comenzaron a ser más fuertes y a cambiar de tenor. Y por eso Pablo escribe esto en Romanos. Cuando escribe Pablo la carta, ya se habían permitido a los judíos regresar a Roma. Para ese entonces la iglesia tenía mayoría de cristianos gentiles y dominaban en el liderazgo y su tono teológico. Comenzaron a tener choques culturales. La palabra de Dios también nos marca en el versículo 14 la palabra inmundo. ¿Qué significa esa palabra inmundo? Sucio y asqueroso o impuro. Eso es lo que se traduce por la palabra inmundo. De acuerdo a la palabra griega koinos, su significado es común.
pero alude a lo impuro o maligno. La enseñanza paulina, bíblica, expresa que ningún alimento es inmundo en sí mismo. Eso es lo que dice Romanos 14:14. Y dice así: yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si alguien considera que ciertos alimentos son malos para la salud del individuo o por cualquier otra razón, entonces no se debería comerlos. De acuerdo con la traducción bíblica, Nueva Versión Internacional, Pablo lo manifiesta de esta manera: yo, de mi parte, yo soy judío, y de mi parte lo que les digo es lo siguiente: estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Estas son las palabras de Pablo. La Biblia, en paráfrasis, lo traduce de esta manera y lo expresa así. Romanos 14. En cuanto a mí, como siervo de Jesucristo, tengo la seguridad más absoluta de que no es malo comer de la carne ofrecida a los ídolos. Mas, si alguien piensa que es malo, no debe comerla, porque sería malo si lo hiciera. ¿Es claro, Pablo, para la iglesia? Yo creo que sí. Contempla las dos posiciones. Contempla para el que considera que no es malo y contempla para el que considera que sí es malo. El tema es la conciencia. Estar convencido de que lo que estoy haciendo es correcto. En el libro de Hechos, en el 10:15, lo menciona a Pedro por parte de Dios. Nos dice que el Señor abolió las restricciones alimenticias del Antiguo Testamento. En Primera de Corintios, en el libro Primera de Corintios 10, 25 al 33, en estos versículos queda muy claro la participación de la conciencia, porque tenemos la libertad de comer lo que se presenta en la mesa. No obstante, debemos cuidar el testimonio frente a otras personas consideradas débiles en la fe, procurando de esta manera no debilitar su fe. ¿Qué pasa? Lo que está diciendo Pablo aquí: tú estás convencido de que podés comer ciertas comidas, pero si hay alguien junto a ti que considera que no, y tú consideras que es una persona débil en la fe, que no está desarrollado, no ha madurado en lo espiritual lo suficiente, no comas. No seas gravoso para la otra persona. Ten cuidado, porque eso puede afectar la fe del otro. Lo tuyo está bien, está todo bien, pero hay una persona que está al lado tuyo que piensa diferente a vos en este sentido. Entonces debes tener cuidado para no afectar en la fe a la otra persona. ¿He sido claro, mi hermano? ¿Sí? Amén. Amén. De todas formas, también el criterio personal está manifestado de estas porciones bíblicas. Es muy importante de que las consideraciones que tengamos sea firme en el convencimiento de lo que creemos. No podemos dudar, porque eso Dios lo condena. ¿Ah? ¿Se entendió? Es la forma técnica de escribirla, lo que le acabo de decir. Cuando se realizó el concilio en Jerusalén en el año 50, finalizado la palabra de Dios nos dice en Hechos 15:29, que os abstengáis de sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Estas son las recomendaciones dadas para los gentiles. Recuerden que Pablo fue a Roma porque había sido criticado Pablo porque no circuncidaba a los gentiles. Entonces, en el concilio de Roma, el primer concilio ecuménico que existió, se trató el tema, y cuando finalizó el concilio, estas fueron las recomendaciones, que no tienen nada que ver con la circuncisión, pero fueron las recomendaciones que le dieron a Pablo y a Silas para que cuando volvieran a predicar tengan en cuenta ese aspecto. Estas son las recomendaciones dadas para los gentiles. En base a todo lo manifestado se entiende que el convencimiento personal es determinante para la decisión final que podamos tomar referente a los alimentos
y al tratamiento que debiéramos dar a ese respecto. Hay un ejemplo bien sencillo y que nosotros en esta cultura que vivimos hoy día está vigente, y es el tema de la Semana Santa. ¿O no? Nosotros estamos muy influenciados por la Iglesia Católica. Consideran que no deben comer carne, que no deben comerse morcilla. Es así. Entonces en su casa usted va y prepara un buen asado y lo mira al vecino. Y come el asado y mira al vecino. No, mi hermano. No es eso lo que Pablo está enseñando. Pablo está enseñando que usted, sabiendo que su vecino tiene esa creencia, tenga cuidado con lo que usted hace, porque usted debe ser testimonio para esa otra persona. Y por ese vecino que usted está toreando, también murió. Y debe llegar al conocimiento de la verdad, así como el privilegio que usted tiene. Entonces, muchas veces debemos cuidarnos de lo que hacemos y no provocar en la fe a otra persona. ¿Se entiende? Si no nos sentamos en los pingüinos, de lo que eran los pingüinos antes, ahora es Firenze, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Trubí. Allí, el que le gusta la cerveza, con una buena cerveza media. Porque esto ustedes lo preguntan, hermano. Ustedes en su peregrinar en el Evangelio lo preguntó alguna vez. ¿Está bien tomar o está mal tomar? La palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y el edificar es usted y es al hermano también. Usted, como es fuerte en la fe y tiene la convicción clara de que puede hacerlo, entonces se para en el medio de la Trubí, una buena cerveza, bien fría. Y va pasando en el ónibus su hermano en la fe y lo ve. No sabe si es la primera, si es la segunda, si es la tercera o qué. Y él considera que no se debe de tomar cerveza, o vino o bebida alcohólica, llámese la bebida que se llame. ¿Cómo está influenciando usted a su hermano? Mal. No lo está ayudando a desarrollarse en la fe. Entonces debemos tener cuidado con lo que hacemos. Debemos ser testimonio para toda la grey que nos rodea, mis hermanos. Muchas veces depende que un hermano crezca espiritualmente o no, de acuerdo a nuestras actitudes muchas veces. Si usted es soberbio, si usted es orgulloso, si usted es arrogante, no ayuda al hermano en la fe a desarrollarse en la fe. ¿Entiende? Sí. Pierde, es otra palabra que se usa allí, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor, no andamos conforme al amor. No hagamos que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. En esta porción bíblica no lo refiere a perder la salvación, sino que está enfocado en los perjuicios espirituales que se le puede ocasionar a un hermano en la fe, incidiendo directamente en el crecimiento espiritual por falta de amor en el tratamiento del tema. Debemos de ser muy cuidadosos y sabios cuando se presentan estos tipos de situaciones. Debemos tener el cuidado necesario, pero no para no ofender, y tratarlo con mucho amor. El amor en un cristiano fuerte genera sensibilidad y comprensión para tratar al hermano más débil. Cuando el versículo número 1 dice recibir, se refiere a una aceptación personal y voluntaria entre uno y otro. Contender sobre opiniones, no debemos juzgar los pensamientos que los creyentes, no debemos juzgar los de pensamiento, el pensamiento de los creyentes más débiles, aunque a nuestro parecer pudieran estar equivocados. Debemos ayudarlos para que puedan madurar y comprender aquellas cosas
que podrían estar en disputa y que el Espíritu Santo complete la obra en ellos. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Una aplicación práctica de esto es referente a las distintas conductas en el desarrollo de las reuniones eclesiásticas, ya que, por ejemplo, algunos, aquí vienen los ejemplos, que muchas veces hemos juzgado y nos hemos puesto como jueces. Conductas eclesiásticas, estamos hablando, de las cuales incurrimos y que muchas veces nos lleva a juzgar al hermano, y los cuales debemos tener cuidado. Hay iglesias o hay hermanos que aplauden, pero hay otros que no. Algunos levantan las manos, otros no. Algunos utilizan ciertos instrumentos, otros no lo hacen. Son todas cosas que se hacen dentro de la iglesia y que han causado división en muchas de ellas. Y nombramos tres. Hay gente que aplaude y hay gente que no. Hay algunos que levantan las manos en la adoración o en la alabanza y hay otras personas que no. El tema es el criterio personal que uno tiene. Y si usted lo va a hacer, hágalo para la gloria de Dios. No para decir, yo levanto las manos y este que está acá hablado no levanta nada. No sea como aquellos dos que estaban orando en el templo. Ah, yo, Señor, soy perfecto, dijo el fariseo. Y el publicano dijo, oh, yo pecador, ten misericordia de mí. ¿Cómo te ves? ¿En uno o en otro? ¿Cómo te identificas? No se ponga mal, pero nos ayuda a analizar la conducta de nuestro corazón. Algunos levantan las manos, otros no. Algunos utilizan ciertos instrumentos, otros no lo hacen. Hay iglesias que usan la guitarra criolla o guitarra electroacústica y no permiten la guitarra eléctrica. Si va a hacer una determinación de ese tipo, esté convencido realmente de lo que está haciendo. Algunos celebran la cena del Señor una vez en el mes, como lo hacemos acá, pero hay otras costumbres de otras iglesias que lo hacen todas las semanas, otras una vez al año y otras cuando lo decide el pastor. Pero eso te da más salvación o menos salvación. No, son costumbres e idiosincrasia de cada cultura eclesiástica. Cada iglesia su forma, su propia cultura, en los detalles, mis hermanos. Cosas que debemos hacer y cómo las hacemos, bueno, de acuerdo al criterio que nosotros tengamos en ese sentido. Hay muchos otros ejemplos, pero lo importante es tener claro que lo hacemos para el Señor en plena conciencia, para hacerle honor, darle honor y gloria, sabiendo que Él es justo, soberano y conoce nuestros corazones y las intenciones que hay en Él. De todas formas, sujetarnos a las disposiciones bíblicas en las cuales el mismo Pablo nos enseña que todo tiene su debido orden, nos ayuda muchísimo a tener criterios sabios, especialmente cuando Pablo le habla a la iglesia de Corintio que hagan todas las cosas en órdenes y en particular el hablar en lengua. Versículo 2 dice así: porque uno cree que no ha de conocer de todo, cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbre. Una de las disputas era por lo que estaba bien comer y lo que no. Los fuertes comían la carne más barata y ofrecían al mercado, aunque hubiese sido ofrecida a los ídolos. Los débiles consumían legumbres para evitar dicha carne. Esa era la disputa que está hablando Pablo. Versículo 3. No debe manejarse con menosprecio ninguna de las dos expresiones, ya que hacerlo significa juzgar, en un caso por legalismo y en otro caso por irresponsables y hasta depravados. Aquel que se considera fuerte en la fe debe ayudar al débil y no juzgarlo o verlo como inferior. Es una preciosa oportunidad para desarrollar el amor de Cristo. Él, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. ¿Usted tiene claro eso?
Dios es merecedor de todo el honor. Tiene toda la gloria. Es el heredero de todo. Sin embargo, se humilló y fue a la muerte de cruz por usted, por mí. Sin necesidad de hacerlo, pero como era el plan de Dios, en obediencia a lo dispuesto por su Padre, Él lo hizo. Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Pablo utiliza el ejemplo del esclavo para explicar la situación. En definitiva, es Dios quien decide sobre el asunto porque es quien tiene el poder y autoridad sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, lo importante es cómo evalúa Cristo a cada creyente, y su juicio no tiene en cuenta la tradición religiosa ni las preferencias personales, sino que es justo y verdadero como todo juicio ejecutado por Dios. Versículo 5. El judío débil se veía en la obligación de guardar el día de reposo y cierto día festivo. Lo expresa así: uno hace diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El judío débil se veía en la obligación de guardar el día de reposo y ciertos días festivos. ¿Por qué? Porque seguía obedeciendo la ley. Y el gentil débil quería separarse de los días especiales de festividad asociados al antiguo paganismo. Los cristianos maduros vivían sin ser afectados por estas cuestiones. Como aplicación de este punto es que los cristianos debemos seguir los dictados de nuestra propia conciencia en asuntos de prohibición o mandato directo de las Escrituras, teniendo en cuenta que la conciencia también es un mecanismo creado por Dios. Un ejemplo común de nuestros tiempos referente a este punto es cuando hermanos tienen por costumbre tener la Biblia abierta en su hogar en el Salmo 91. Como maduros en la fe, sabemos que el cuidado de Dios está prometido en su palabra y por fe lo debemos creer. Pero hay hermanos, y es parte de nuestra cultura actual, mis hermanos. Usted va a casa de hermanos en los cuales la Biblia está abierta en el Salmo 91. Y piensan que porque esté abierta en el Salmo 91 automáticamente tienen la protección de Dios. Y nosotros sabemos que la protección de Dios la tenemos por fe. Dios cuida de nosotros porque Dios nos ama, porque somos sus hijos, porque Él es nuestro Padre y nos va a cuidar. No es porque esté abierta la palabra de Dios en el Salmo 91, que capaz que pasa los dedos así y quedan marcados. Versículo 6. En ambos casos debemos dar siempre gracias al Señor. 7 y 8. No debemos enfocar la vida en nosotros mismos, sino en agradar a Dios. Verso 9. Cristo murió para liberarnos del pecado y también para someternos como siervos a Él mismo. 10 y 12. Todos compadeceremos ante el Señor. Todos daremos cuenta ante el Señor. Tenga presente, mis hermanos, que vamos a estar delante de la presencia del Señor y Dios en el tribunal de Cristo nos va a juzgar por nuestras obras. Cómo actuamos, cómo fuimos, qué tan obedientes fuimos en las cosas que Él nos ha mandado hacer. Nosotros no vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo para ver si sos salvo o no sos salvo. Ya está la salvación. Ahora el tribunal de Cristo es enfocado a la vida cristiana que tú llevaste en esta tierra. Lo que hiciste y dejaste de hacer. ¿Qué tan obediente fuiste con el Señor o desobediente con Dios? Ahí te vas a ver cara a cara con el Señor. Ah, sí, yo criticaba la gente, porque cantaba re desentonado. Entonces Dios te va a dar, la palabra de Dios te va a decir, buscame dónde cantaron los entonados, solo los entonados. Y no lo vas a encontrar. Todo lo que respira, alaba al Señor, dice la palabra de Dios. Todo lo que respira. Versículo 13. No debemos someter a juicio a nuestros hermanos en la fe.
más bien ayudarnos los unos a los otros. Los unos a los otros, los débiles a los fuertes y los fuertes a los débiles. Este argumento bíblico del verso 13 podemos complementarlo con 1 Corintios 8:9. No deberíamos ser piedra de tropiezo para nadie. Y de esto habla ese pasaje, no lo voy a leer, pero puede leer usted en su casa. Versos 14 y 15. Aunque yo estoy seguro que es correcto lo que estoy haciendo, no debo generar conflicto en otras personas y contristarlo. Es muy importante que aflore el amor de Dios que gobierne mi corazón. Tener presente que por la otra persona también murió Cristo. ¿Amén? Muy bien. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición para su vida y también de enriquecimiento espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos las gracias por este tiempo tan especial que tú nos permites compartir juntos, Señor. Gracias te damos porque a través de tu palabra tú revelas las verdades en las cuales muchas veces incurrimos en nuestras vidas y lamentablemente muchas veces lastimamos a otra persona por cuestiones que no son tan importantes. Padre, ayúdanos a crecer espiritualmente, a ser maduros en la fe, a ser capaces de ayudar a otros a desarrollarse espiritualmente. Enséñanos a ser sabios en nuestras decisiones, que en todo tiempo y en todo momento tu sabiduría gobierna en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, Señor, en cada paso que damos. Oh Señor, saca toda crítica de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Somos vulnerables en esto y muchas veces incurrimos en todo esto, Señor, aunque no lo queramos. Oh Padre, sé que tú tienes misericordia, que eres Dios de amor, Dios de justicia y Dios de paz. Que esto reine en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos ser personas útiles dentro y fuera de la iglesia para todo aquel que necesite de ti, Señor. Queremos entregar esta semana en tus manos, dando tu bendición sobre ella, bendición sobre los trabajos, bendición sobre todas las cosas que hacemos y el cuidado y protección que vienen de ti, Señor. Nos sometemos y nos humillamos delante de tu presencia y te damos las gracias. Gracias por este tiempo tan especial, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.